En cada caso, una norma, una ley, convocar al prestigioso médico especialista en salud pública, el doctor Herbert Cuba. Doctor, buenas tardes, una vez más. Gracias por aceptar estos encuentros con KNK los días viernes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor, da la sensación que la presentación de los ministros en el Congreso de la República, en lugar de generar aclaraciones, pues han provocado más dudas. ¿Está usted de acuerdo con esto? Creo que los eventos sucesivos que ocurren cada día que pasa hace que esa presentación ya se vea hoy día como insuficiente. Porque, por ejemplo, el día de ayer, un medio de comunicación puso en evidencia que un laboratorio que realizaba los análisis para los voluntarios del ensayo clínico no tenía autorización del Instituto Nacional de Salud, que es el ente que regula esos laboratorios. Entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Quién daba la fiabilidad y la confianza de esos resultados? El segundo problema que uno tiene es que han aparecido problemas no solo a nivel de las instituciones reguladoras, como es el Instituto Nacional de Salud, donde un miembro del Comité de Ética también se había vacunado con la vacuna candidata, también en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, que es otro regulador de los medicamentos, la persona que emitió la resolución para el ingreso de las vacunas candidatas para los ensayos clínicos, también se había vacunado. Luego la Cancillería también inclusive tuvo que renunciar la ministra Stete, que luego ha explicado, ¿no?, que ella había comunicado al presidente Sagasti y a la ministra Massetti el tema de la vacuna. Y así aparece una serie de componentes que generan serias dudas para que las propias autoridades peruanas puedan dilucidar lo que realmente ocurrió. Pero por otro lado también hay un enorme conflicto, una polarización política, porque ante los constantes destapes, podríamos decir, aparece la idea de que existe alguien que quiere derrocar al gobierno, que quiere hacerle daño al país, que quiere hacer daño a la vacunación y a la democracia. Y en ese escenario de polarización política, lo lógico es llamar un árbitro, alguien que ponga orden aquí, pero que tenga los pergaminos científicos, porque de lo que aquí se trata no es hacer una auditoría pues contable, financiera o una auditoría administrativa. Lo que aquí se trata es hacer una auditoría científica, internacional, con expertos internacionales que sean científicos de mucha renombre y capacidad, que puedan poner su nombre al servicio del país y puedan emitir un informe que nos diga si estos ensayos clínicos desde el punto de vista científico son confiables o no son confiables. Eso no significa que los temas administrativos, civiles, penales no se investiguen, sino que aquí hay dos temas en juego. Uno es la confianza de los resultados científicos para que puedan ser replicados en otros países del mundo, y ahí se pone la credibilidad de nuestro país. Y el segundo son ya las normas que se han violado y que en consecuencia debe haber procesos no solamente administrativos y éticos en los colegios profesionales correspondientes, sino también procesos quizá penales y civiles, y no cabe duda que también serán procesos constitucionales, porque como todos sabemos, están involucradas altas autoridades que tienen inmunidad, y en consecuencia hay que retirarles la inmunidad para que la justicia ordinaria les pueda llegar a ellos también. Y ese es un proceso que se da ante el Congreso de la República, que esperemos no se politice mucho y evacúen de una vez sus informes y pueda por fin la ciudadanía investigar a los altos funcionarios y ya sean las autoridades las que definan los delitos que ellos han cometido.
Pero además también hay un proceso que se llama de infracción constitucional, donde también hay la posibilidad de que los funcionarios que participaron puedan ser inhabilitados desde el punto de vista político para que puedan trabajar en la función pública. Todos estos temas van en paralelo, pero aquí lo más importante, hoy es importante, porque se necesita que haya una tranquilidad para aquellos que ya se han vacunado, en segundo lugar, para aquellos que se van a vacunar, y en tercer lugar, para hacer que estos resultados que se obtengan de los ensayos clínicos sean también una contribución a la ciencia y la tecnología a nivel internacional. Doctor, qué interesante escucharlo con atención. Doctor, yo agregaría lo siguiente, porque mi campo es la ciencia, soy absoluto lego y distante, pero aquí también se impone una auditoría administrativa, pero profunda. ¿Por qué? Doctor, han puenteado a una serie de instituciones con tal de beneficiar o generar facilidades de ingreso de la Sinopharm. Esto abre otro interrogante. Facilidades exclusivas para la vacuna china, una competencia desleal con las demás. Doctor, o sea, surgen más preguntas, más dudas que están tratando de ocultar porque aparece ahora esta campaña clásica, ¿no? De vacancia presidencial. Esa es la campaña que se ha instalado y que definitivamente comienza a distraer y aquí el pueblo es el gran distraído. Eso es lo que está pasando. Tengo la impresión. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. En este proceso de polarización se necesita algunas estrategias de distracción y desinformación. Dos han salido con mucha nitidez. Una, la que usted ha señalado, que es el tema de vacancia presidencial, que no sería en este caso vacancia presidencial, sino solamente sería una censura a la mesa directiva del Congreso, porque como todos sabemos, el presidente Sagasti es un presidente interino que ocupa el cargo en tanto que es presidente del Congreso. Y usted sabe que eso sería solo una censura de la mesa directiva. Pero el segundo tema también que ha salido es la denuncia que ha hecho un fiscal a un candidato a la presidencia, con lo cual, claro, se genera todo un ruido político que distrae que la gente ponga foco y atención en aquellos temas que realmente se deben investigar. Y aquí hay que señalar dos cosas también. El gobierno se ha cuidado mucho, y también las autoridades de la Universidad Cayetano Heredia, de precisar que la vacuna que se ha comprado para aplicar a los profesionales de la salud peruanos ha sido la vacuna Sinopharm, pero con la cepa Beijing, cuyos estudios preliminares en el Perú son mayores a los requerimientos mínimos que pide la Organización Mundial de la Salud. Eso no significa que sea la mejor vacuna, pero tampoco es una vacuna que no pasa el estándar internacional. Es una vacuna que, según los estudios preliminares, está sobre los estándares mínimos que requiere, que ha puesto la Organización Mundial de la Salud. El segundo aspecto que hay que señalar también es que de lo que aquí se necesita es la investigación de por qué se ha dado a conocer esos detalles solo a partir de una denuncia periodística. Porque si no hubiera habido la denuncia periodística, hoy día no supiéramos que la vacuna con la cepa Wuhan, la vacuna candidata con la cepa Wuhan, no reúne los estudios preliminares necesarios para la vacunación, y en consecuencia inclusive los investigadores han solicitado que se levante el ciego, o sea, el secreto que se tiene sobre quién recibió qué cepa, para que le autoricen vacunar a aquellos que se vacunaron con la cepa Wuhan y a aquellos que se vacunaron con el placebo, de tal manera que todos los voluntarios finalmente sean protegidos. ¿Cuál debe ser el foco de atención de la ciudadanía? ¿A dónde hay que mirar para que esto definitivamente se aclare? Aquí el Perú atraviesa dos grandes tareas inmediatas. La primera de ellas es luchar contra la pandemia,
en el más breve plazo para luego de eso lograr un crecimiento económico, una reactivación económica. No es posible reactivar la economía si antes no vencemos la pandemia. Podemos, por más dinero que se inyecte, por más empréstitos que haga el Estado, va a ser como echar agua a un barril sin fondo. Aquí lo primero que tenemos que hacer entonces es enfocarnos en la lucha contra la pandemia. Y el segundo aspecto, tenemos que enfocarnos en el proceso electoral. Y es necesario que el día 11 de abril las fuerzas políticas tengan las facilidades y la cancha neutral para que las elecciones sean pulcras, transparentes y que gane el mejor o el que la ciudadanía cree conveniente. Esos dos aspectos son aquellos que nos deben distraer a nosotros nuestra atención. Pero cuando ya salen otros aspectos de ese reto, empieza a generarse ruido que impide que el Perú salga adelante. Por ejemplo, a estas alturas, cuando ya todo el proceso electoral está casi cerrado, porque ya el día 11 son las elecciones, mal hace comentarios que señalen que el país está en estos momentos, quieren destruir la democracia, quieren vacar al presidente, quieren censurar la mesa directiva del Congreso. Todos esos son reclamos que se hacen para precisamente enturbiar ese proceso electoral que debería ser limpio y transparente. Y el segundo tema, señalar que alguien quiere tirarse abajo la vacunación y que están desprestigiando el problema de la vacunación, también es generar un problema en los temas de fondo que tiene el país en estos momentos. Creo, eso sí, que existe una obligación del gobierno de muchísima transparencia y a aclararnos exactamente cómo han sido las cosas, precisamente para que unir a todos los peruanos en la lucha contra la pandemia. La unidad de los peruanos no puede ser a ciegas. La unidad de los peruanos tiene que ser con transparencia, a la luz del día, sin esconder cifras. Tiene que ser una unidad con conocimiento, con conciencia. Y yo creo que eso es lo más importante en estos instantes. Es más, todavía en la lucha contra la pandemia el gobierno no ha resuelto los temas esenciales. Uno, seguimos con el problema del oxígeno. Dos, seguimos con la falta de camas UCI. Tres, todavía algunos indicadores no han bajado, como sigue estando la mortalidad alta, sigue habiendo contagios. Cuatro, todavía no se ha implementado ni fortalecido el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Y quizás lo más importante, todavía las vacunas que van a ser necesarias para 26 millones de habitantes, todavía no las tenemos compradas y garantizadas. Tenemos acuerdos preliminares, tenemos promesas, pero necesitamos que las vacunas se encuentren en el Perú. Y aquí hay que aprovechar una fortaleza que tiene nuestro país, porque tenemos un sistema logístico para las vacunaciones extraordinario. El Perú es un país que aplica 17 vacunas para 26 enfermedades cada año, y en consecuencia nosotros tenemos un sistema logístico en 1.864 distritos. Solo nos faltan 10 distritos para llegar a 1.874, que son todos, para tener una logística adecuada. Pero además tenemos a profesionales de la salud, equipos que pueden tranquilamente hacer una vacunación en el más breve plazo. El problema no es solo eso, el problema es tener la vacuna en el Perú. Y yo creo que esa adquisición de la vacuna nos va a permitir salir del problema en que tenemos. Esos son los problemas que tiene el país hoy. Sin embargo, creo que esas discusiones lo que hacen es distraer a la población de los problemas de fondo. Doctor, pregunta final. ¿Hay fundadas razones para dudar de la eficacia de la vacuna china? Mire, en los estudios que se ha hecho en la Universidad Cayetano Heredia, a pesar que no estaban destinados a ver la eficacia, sino estaban destinados a levantar el ciego para poder adquirir vacunas para proteger a los voluntarios, hay que señalar que a pesar de eso, ha habido algunas medidas, algunos resultados que son alentadores para la cepa de Beijing. Es decir, que disminuye. Primero, se ha aclarado que la vacuna no impide la infección. Ese es un dato muy importante. Es decir, que a pesar que estés vacunado, te puedes infectar, aunque sin síntomas.
Y si te infectas sin síntomas, como es normal, eres un portador asintomático y puedes contagiar. Entonces, ese es un primer tema que hay que conocer. El segundo tema es que la vacuna impide que te dé la enfermedad grave y severa y la muerte. Es decir, impide la tasa y disminuye la tasa de hospitalizaciones, la gravedad de las enfermedades y la muerte. O En sea, ese sentido, la atenúa. claro, en ese sentido, esa vacuna es eficaz. Pero también hay que señalar que a pesar que lo ideal de una vacuna debería ser que impida la infección para que no nos dé ni siquiera las formas asintomáticas o simplemente no nos dé la enfermedad, ese sería el ideal. Ninguna de las vacunas que hasta la fecha están en el mercado, todavía en informes científicos, han demostrado eso. Lo que todas las vacunas prometen es evitar la enfermedad en sus formas graves, severas y la muerte. Y en ese sentido creo que la cepa Beijing, en los estudios que se ha demostrado hasta la fecha y que se han presentado, sí son eficaces en porcentajes variables. Sin embargo, otra cepa que se estudió en el Perú de la misma vacuna Sinopharm, que es la vacuna Wuhan, esa sí no ha dado resultados y no se va a aplicar más y al contrario, aquellas personas que recibieron en modo voluntario esa cepa van a ser vacunados ahora sí con la vacuna Sinopharm, pero con la cepa Beijing, igual que a la gente que recibió el placebo, es decir, aquellos que recibieron una sustancia inocua y que también requieren ser vacunados. En consecuencia, todo este escándalo mediático que hubo en los últimos días nos ha servido muchísimo para aclarar algunos detalles en favor de la población, porque finalmente lo que se ha obtenido aquí es decirle a la gente, tengan confianza, tranquilidad, que la vacuna Sinopharm que se ha comprado, sí, por lo menos en el estudio que se viene haciendo en el Perú, sí se ven resultados favorables para impedir la muerte por el coronavirus. Para despedirnos, doctor, ¿sabe usted con qué vacuna se ha inmunizado el expresidente Martín Vizcarra? ¿Con qué cepa? ¿De Beijing? ¿Con la de Wuhan? ¿Con qué vacuna? ¿O placebo? Bueno, el asunto está que esos detalles ya finos, hasta la fecha, los investigadores no nos han precisado así con la certeza que usted hace. Dan a comprender, eso sí, que se ha vacunado con la cepa Beijing y todos se han vacunado con la cepa Beijing, todos, aparentemente. Pero esa pregunta puntual que usted ha hecho, habría que hacerle al señor Málaga de la Universidad Cayetano Heredia y también al expresidente Vizcarra, que debe saber. Sin embargo, por las exposiciones que he escuchado y por lo que he leído, aparentemente han recibido todos la cepa Beijing. Doctor, muchas gracias, buenas tardes, un buen fin de semana. Muy buenas tardes y un saludo una vez más a todos los peruanos y además a tu público del extranjero que veo que te siguen amenamente. Gracias.